Continuamos con La Noche. Pese a los supuestos compromisos del gobierno venezolano en dialogar con la oposición, esta aún no considera ni genuino ni transparente ese ofrecimiento. ¿La razón? El régimen de Nicolás Maduro no ha cesado la brutal represión contra manifestantes pacíficos, ni tampoco ha excarcelado a los presos políticos como Leopoldo López, a quien la justicia de Venezuela nuevamente le negó la libertad. Críticos a Miraflores consideran que UNASUR no es un interlocutor válido para solucionar la imperante crisis. Pese a la visita de la UNASUR esta semana a Venezuela, la oposición de ese país sigue sin tener garantías de un diálogo sincero por parte del gobierno nacional. Mire, el que quiere besar, busca la boca. Muestras de ellos saltan a la vista. Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular, sigue preso en una cárcel militar. Este viernes, la Corte de Apelaciones de Caracas rechazó la petición de la defensa de excarcelar al carismático líder. Esto es una injusticia y la injusticia hay que llamarla por su nombre. Este es el Palacio de Injusticia. Por algo los jueces decidieron esto hoy y no ayer cuando estaba la UNASUR aquí. Minutos después de conocida la decisión, NTN 24 conversó en primicia con los padres de Leopoldo López. Es un gran dolor, una gran tristeza de verlo encarcelado injustamente. Pero por otro lado, un orgullo tan profundo que me llena de fuerza y de ganas de seguir en la lucha y de acompañarlo más que nunca. La liberación de todos los presos políticos y de los estudiantes encarcelados arbitrariamente es precisamente una de las condiciones de la Mesa de Unidad Democrática que el gobierno aún no cumple. Ante la ruptura aparentemente irreconciliable entre ambos bandos, los partidos de oposición plantearon a la UNASUR la necesidad de incluir la participación de un actor neutral, con la presencia de un tercero de buena fe. La solicitud tuvo respuesta desde Colombia. Y se creó un grupo de 3 países, 3 cancilleres, que van a dar los últimos retoques para que ese diálogo se dé. Colombia, Ecuador y Brasil serían las naciones facilitadoras. Sin embargo, opositores venezolanos insistieron en que un interlocutor válido deberá ser escogido por mutuo acuerdo y cuestionaron la idoneidad de esa terna por tener, según afirman, conflicto de intereses debido a los estrechos vínculos de sus gobiernos con el régimen venezolano. Defensores de derechos humanos que se reunieron con la comisión de UNASUR el pasado miércoles en Caracas pusieron en duda el papel de algunos cancilleres de los países que ayudarían a mediar en la crisis venezolana. El canciller de Brasil realmente no podría decir que fue incluso, diría, hasta burlesco en cuanto a su opinión. Es por eso que la Comisión de Cancilleres de UNASUR parece no conseguir la confianza y credibilidad de quienes salen a las calles para manifestar su rechazo a los abusos del gobierno venezolano. La verdad es que tienen una dependencia dogmática, una dependencia ideológica que les impide ampliarse. Hasta tanto el régimen de Nicolás Maduro no frene las violaciones a los derechos humanos, parece poco probable que la oposición se preste a participar en conversaciones que no considera genuinas, aun si estas tienen el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas. Tienen una información directa para poder constatar lo que ha sido la violación masiva y sistemática a los derechos humanos en Venezuela. La desconfianza de la diputada María Corina Machado, a quien el oficialismo quiere expulsar de la Asamblea Nacional, no sorprende. Los cancilleres que participaron en la comisión de UNASUR representan a gobiernos que la semana pasada le cerraron el micrófono cuando pretendía intervenir en el Consejo Permanente de la OEA. En Washington, la capital de Estados Unidos, seguimos conversando con Marco Ponce, es el coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, sobre las condiciones que ha puesto la oposición venezolana para sentarse a dialogar con el chavismo, como la libertad para todos los considerados presos políticos, el cese de la represión. ¿Fue escuchado esto en Miraflores? ¿Tuvo eco? Porque lo único que escuchamos al presidente Nicolás Maduro decir en los últimos días era que no iba a dirigirse agresivamente más a los opositores, pero de lo demás no dijo nada. No, sin duda alguna que la propuesta que hace la oposición venezolana, y más allá, la propuesta que quiere el pueblo venezolano es una propuesta pacífica de que le den libertad plena, no solo libertad condicionada, sino libertad plena a todos los jóvenes universitarios privados de su libertad, al dirigente Leopoldo López y a otros dirigentes sindicales incluso que están privados de su libertad. Y el gobierno venezolano realmente no está tomándose en serio este clamor del pueblo venezolano. El gobierno venezolano lo demuestra con los hechos, y los hechos no son para nada, abiertos al diálogo, es todo lo contrario. El día de ayer vimos en Maracay, en el estado Zulia también,
cómo la violencia se apoderó de diferentes urbanizaciones con la presencia de los cuerpos de seguridad y de los paramilitares, colectivos armados, todo esto orquestado y todo esto con la permisividad del Estado venezolano, y sin duda alguna que eso no promueve el diálogo, por el contrario, es una actitud irrespetuosa de la dignidad, irrespetuosa de la democracia, y más allá del diálogo entre el gobierno y la Mesa de la Unidad, tiene que ser el diálogo con el pueblo venezolano, que es quien está en la calle en este momento, que son los jóvenes venezolanos universitarios y los vecinos que están exigiendo que se garanticen sus derechos humanos. En Mérida, Venezuela, diputado Williams Dávila, usted hablaba del tono que ha usado Maduro para invitarlos al diálogo en público, y en los últimos discursos dijo: está bien, no los voy a llamar más chuquis, que es el apodo como se ha referido a sus críticos, a sus contradictores. ¿Esto ayudaba en algo a solucionar, a negociar? No, en absoluto, porque esas son líneas políticas que ese discurso va desarrollando para sus seguidores, en la medida en que trata, eso es muy propio del fascismo, ¿no? Y del castrocomunismo, del castrofascismo, eso es muy propio, el de utilizar esos epítetos contra el adversario, contra el opositor, para de esa manera darle líneas de acción a sus seguidores, y de esa manera es como lo que vimos nosotros en la Alemania nazi, cuando le decían a los judíos cualquier cosa, y entonces cualquier persona podía agredir a un judío porque lo hacía de acuerdo con la ley, pues. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo prácticamente que el discurso son mandatos políticos, mandatos ideológicos para agredir a la disidencia, para agredir al pueblo que no está de acuerdo con sus ideas. No es una manera de concebir realmente un país plural, no es la manera de concebir justamente una plataforma para un diálogo, para una reconciliación. Insisto en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que es el epicentro fundamental del debate político en un país, en una democracia. ¿En qué se ha convertido la Asamblea? En una jungla. Uno sabe cómo entra allí, pero uno no sabe cómo sale, porque está la animosidad y la agresión verbal, que simplemente la Asamblea se convierte en un ring de boxeo en algunas ocasiones. Y eso está sucediendo en el país nacional. Es decir, el presidente Maduro de verdad no ha entendido que hay una situación que desde el año pasado ya se veía, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Había un descontento y no se está dando cuenta, y déjeme poner este ejemplo concreto. La harina pan, que es la harina que se utiliza para hacer la arepa en los sectores populares, hasta hace 2 semanas costaba 6 bolívares el paquete. Hoy día vale 23 bolívares. No hay café, cuesta conseguir leche. Es decir, los sectores populares están descontentos, entonces ellos no quieren reconocer el conflicto, sino que lo quieren llevar simplemente por el mundo de la represión, por el campo de la cuestión simplemente politiquera, para de esa manera ellos justificar una especie como de huida hacia adelante y no reconocer el fracaso político, económico y social que ya se está viviendo en Venezuela. De manera tal de que la situación no va a conseguir ningún camino de reconciliación por más que la UNASUR venga y diga y ofrezca y señale todo lo que quiera, porque no hay confiabilidad, no hay credibilidad en la palabra ni en el discurso presidencial. Gracias. En Mérida, Venezuela, diputado Williams Dávila, es diputado opositor por el Partido de Acción Democrática, por habernos acompañado. Son las declaraciones a esta hora de uno de los líderes de la oposición en la noche de NTN 24. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda América Latina. En Washington, Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS. ¿Quién entonces puede ser un actor neutral, un mediador neutral en medio de un eventual diálogo entre la oposición y el chavismo? Bueno, yo creo que las distintas propuestas que han surgido alrededor de ese mediador, creo que la participación de la Iglesia puede ser muy importante en este momento, y también pues esa participación de los representantes de estos países. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una posición muy transparente, y sobre todo parte también de que en esa escogencia de esos mediadores se reconozca también a la oposición como un interlocutor válido y como un interlocutor al mismo nivel. Creo que siempre hemos visto en todo esto, y eso es parte del problema de lo que está surgiendo en Venezuela, un absoluto desequilibrio y un desnivel entre un poder
estatal absolutamente gigante y una oposición que ellos han, digamos, desconocido hasta ahora. Yo creo que un diálogo y un mediador tiene que partir de un convencimiento y de una aceptación y un respeto de que hay dos partes, hay dos posiciones en Venezuela absolutamente válidas y con un peso político igualitario. Es una relación de igual a igual. Yo creo que los resultados electorales, más allá de lo que dice el chavismo de que ha ganado 18 de las 19 elecciones, también hay que ver los números de esos resultados, y yo creo que en este momento las encuestas están ya muy claras definiendo que el país verdaderamente tiene dos partes, pero de igual a igual, que tienen que comenzar a tratarse de igual a igual. Creo que parte del problema de que no se pueda avanzar en un discurso de paz, en un discurso de negociación, es que hay una desigualdad absoluta y hay una soberbia de parte del gobierno al desconocer a esa otra parte de la población. A propósito del diálogo que promueve UNASUR como salida a la crisis en Venezuela, le preguntamos a los televidentes, ¿creen ustedes posible que el régimen chavista y la oposición accedan a conversar? Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, y esto es lo que ya nos han escrito algunos televidentes. Luis Rincón dice, difícilmente, porque ambos quieren el poder. También opina Rafael Villalobos, dice, sería lo mejor, pero dudo mucho que la oposición salga favorecida en ese diálogo. Y también Julio Ramírez dice, mientras gobierno no admita su culpa y se comprometa a liberar los presos políticos, no. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos para contarles los pormenores de lo ocurrido en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde se trató el problema de los derechos humanos en Venezuela. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.